En este primer domingo de Adviento, les saludo con gran gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos sean todos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. En particular, si nos visita esta mañana, sea muy, pero muy bienvenido. Permítame recordarnos a todos nosotros que nos reunimos en este lugar con un propósito. Y el propósito es adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Como dije hace un momento, hoy iniciamos para mí la época más hermosa del año, la temporada de Adviento y Navidad. Ciertamente este año la celebración será diferente, pero quizá, solo quizá, vamos a enfocarnos en lo que realmente importa este año. Bien, en la temporada de Adviento miramos hacia atrás, recordando las profecías, el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesús. Miramos hacia su primera venida, pero también miramos hacia adelante en expectación por su segunda venida. Durante esta época de Adviento 2020 vamos a enfocarnos, vamos a centrar nuestra atención en este segundo aspecto, es decir, la segunda venida de Cristo. Adviento viene de una palabra que quiere decir advenimiento o venida. Y a través de los colores litúrgicos y a través de esta corona de Adviento, entonces celebramos esta época tan especial y de manera simbólica, entonces cada uno de nosotros puede ir aumentando su expectativa, no solamente para celebrar la primera venida, sino también la expectativa de la segunda venida de Cristo. Bueno, por cierto, necesitamos algunas familias que quieran participar en esta ceremonia de la corona de Adviento. Después del culto, dígame si usted y su familia quieren participar la próxima semana en el segundo domingo de Adviento. Hoy, en este primer domingo, domingo de la esperanza, celebramos precisamente la esperanza que tenemos en Cristo. Y hablando de celebración, felicitamos a Ligia López, que cumple años hoy. Durante la semana, Noé conmemoró su cumpleaños. Muchas felicidades a nuestro hermano Noé. La hermanita de nuestra hermana Berta, Mildred, también celebró su cumpleaños. ¿No tenemos aniversarios o alguna otra celebración que estemos pasando por alto? Espero que no. Ricardo, claro, Ricardo cumplió años, ciertamente. Dianela, lo mencionaba la semana pasada, ¿no? Sí. No, tiene razón, porque fue el lunes. Dianela, claro, muchas felicidades a Dianela por su cumpleaños, hija de Steffi. 8 años, ¿verdad? Muchas felicidades. Bueno, rápidamente, hermanos, ya les vamos a decir la próxima semana cuándo pueden empezar a llamar para reservar su lugar para los cultos de Navidad. Entonces les diremos cuándo pueden hacerlo. Mañana, para reservar lugar para la próxima semana, llamen a mi número 9993-341091. Si habla antes de las 9, no voy a contestar a las 9 de la mañana. Si mandan WhatsApps, tampoco. Tiene que ser llamada a ese número, por favor. Y tengan en cuenta que ya hay por lo menos 10 lugares ya que corresponden a las hermanas de la tercera edad, ¿sí? Entonces, con cariño decimos eso, por cierto. Si usted quiere que le consideremos en ese grupo, nada más nos muestra su tarjeta de el INAPAM y entonces, no es cierto. Pero bueno, ya tenemos algunos lugares listos. Y también solamente quiero mencionar que hoy mismo, a partir de hoy, usted ya puede empezar a donar para esta tiendita de Navidad que vamos a tener para ayudar a familias que han perdido el empleo o no tienen ingresos o tienen dificultades, conseguir buenos regalos para sus hijos a muy bajo costo y de esa manera conservar su dignidad, entre otros proyectos que tendremos esta Navidad. Bien, tome un sobre blanco, ahí ponga lo que el Señor le diga en su corazón y done para esta causa. Si también quiere donar para los hermanos de Tabasco, también haga lo propio ahí con un sobre. Bueno, más anuncios más adelante. Qué gusto verles a todos. Iniciamos esta temporada de Adviento e iniciamos nuestro culto con la ceremonia de iluminación de la corona de Adviento.
Hoy es el primer domingo de Adviento, el domingo de la esperanza. Hoy encenderemos la primera vela de la corona de Adviento para recordarnos que los cristianos tenemos verdadera esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el profeta Jeremías escribió en el capítulo 33, versículo del 14 al 17 de su libro. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. La única esperanza de restauración para Israel estaba en el Mesías que Dios había prometido. Así como Israel tenía su esperanza en el Mesías, los cristianos tenemos nuestra esperanza solamente en Jesucristo, en un mundo de ansiedad y desesperanza. Encendemos esta vela para recordarnos que Cristo, nuestra esperanza, ya vino y viene otra vez. Oh ven, Emmanuel.
En respuesta, oremos. Mesías tan esperado, ven, tu pueblo que alguna vez te despreció está esperando por ti en tu segunda venida. Y nosotros, los gentiles, que no te conocíamos y teníamos interés en ti, también nosotros estamos expectantes por tu advenimiento. La creación entera gime en dolor hasta ahora. Los tuyos te esperan. Anhelamos tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, para en silencio confesar sus pecados al Señor. Oremos confiando en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Oremos. Señor, te rogamos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en un mundo donde reinan la desesperanza y la incertidumbre, nosotros los cristianos tenemos buenas noticias, buenas nuevas de verdadera esperanza. Esto es lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Amén. Creyentes en el Señor Jesucristo, reciban con gozo y gratitud las buenas nuevas que Pedro nos da. El Señor nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Lo que es más, por si eso fuera poco, nos dice el apóstol Pedro que para nosotros hay una herencia reservada en los cielos. Y aún más, nos dice que en tiempos como este y en cualquier tiempo, somos guardados por el poder de Dios, hasta que cuando Él venga obtengamos la plenitud y la consumación de nuestra salvación. Por lo tanto, si usted es un verdadero creyente que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y confía genuinamente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, reciba entonces con gratitud las buenas nuevas del Evangelio. En mi carácter de ministro del Evangelio, por la autoridad de la palabra del Señor, es mi gozo pronunciar su perdón sobre todos aquellos de ustedes que en verdad creen y confían en Cristo y en verdad se arrepintieron de sus pecados. Amados hermanos, regocijémonos porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Ponemos de pie para cantar de que Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte.
salvación de Él, quien nos sostiene en su poder, que ocurre que Él lo decretó, que no sucede hasta el final. Tu amor firme estaré. Aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte díganme, nuestra esperanza Cristo es. Gran verdad paz nos dará. Bueno es Dios, bueno es Dios. De su gracia se hallará. La sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, vida y muerte díganme, nuestra esperanza Cristo es. A la tumba cantaré, vivo está, vivo está, Que recompensa yo tendré, vida eterna ya podré, y levantado yo seré, muerte y pecado destruirá, el gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. oh, Canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, vida y muerte díganme, nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiésemos y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén. En vida y muerte digan, confiesen que nuestra esperanza Cristo es. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos. Por favor, dése la vuelta y con gozo de la paz del Señor a aquellos que están con usted esta mañana. Si están en la misma casa, pueden tener contacto físico. Si no, simplemente desde su banca, dígales que la paz de Cristo sea contigo. Confesemos, hermanos, nuestra fe a través del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Tome su asiento, por favor. Acompáñeme en oración. Señor, te damos gracias porque nuestro único consuelo, nuestra única esperanza, tanto en la vida como en la muerte, es que pertenecemos en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió con su preciosa sangre y nos guarda de tal manera que ni aun un cabello de nuestra cabeza cae, sino es tu voluntad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Bendito seas, Señor. Qué difícil ha de ser atravesar por una pandemia global sin esperanza. Aún los que creemos, en momentos flaqueamos, titubeamos, dudamos y podemos caer en la desesperanza cuando las cosas se tornan difíciles. Pero gracias a tu Espíritu y a través de los medios de gracia vas fortaleciendo en el verdadero creyente esa esperanza. Señor, no así aquellos que tienen puesta su esperanza en esta vida, aquellos que solamente miran al mundo a través de una visión no cristiana de la vida, de la realidad, del mundo. Señor, aquellos que tienen una vista miope y solamente ven lo que está aquí y ahora. Señor, esa desesperanza o esa falta de esperanza les hace atravesar esta pandemia únicamente en modo de supervivencia. Señor Dios, llena a esta iglesia de la esperanza que hay en Cristo. Que nuestra esperanza no esté en nada aquí en la tierra, en esta vida. Que nuestra esperanza no esté en la Organización Mundial de la Salud, en la distribución de una vacuna. Que nuestra esperanza esté en Cristo y solo en Cristo. Señor, queremos darte gracias porque esta semana has bendecido a la Iglesia Jesús y has bendecido, Señor, a diferentes miembros de la iglesia con cumpleaños, desde Daniela, Señor, que cumplió 8 años, Ricardo, nuestro hermano anciano Noé, también Ligia, que cumple años hoy, y Mildred, que cumplió años. Señor, gracias porque tú has permitido que cada uno de ellos pudiera celebrar con sus seres queridos esta bendición. Te agradecemos, Señor, por la operación hasta donde sabemos exitosa de doña Marta. Señor, te rogamos que el cirujano haya removido por completo ese cáncer y no haya necesidad de cosas posteriores, Padre, que se recupere por completo, te rogamos. Como también te estamos pidiendo por cada persona que en la iglesia sufre enfermedades crónicas, degenerativas, que les hace más vulnerables a esta pandemia. Señor, cuídalos y protégelos. Gracias te damos, Señor, también por los jóvenes que ayer, Señor,
después de mucho tiempo pudieron estar juntos. Gracias por ver en sus rostros, en sus ojos, la alegría de estar con sus hermanos y de servir a su iglesia. Bendito sea, Señor, por cada uno de ellos que ayer vinieron a la iglesia a limpiar, a servir. Señor, bendito seas por sus vidas. Señor, queremos rogarte también por personas que están sufriendo, amistades, conocidos, como el caso de don Carlos García, conocido de Rebeca y José. Te rogamos que tú tengas misericordia de él, que está entubado ahí en una clínica, creo en Aguascalientes, si no me equivoco, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de este hombre y que pueda él llegar a conocerte en esta enfermedad, Señor. Sánale, te suplicamos. Te rogamos que bendigas a la misión de la iglesia, a su pastor Alfonso, a los líderes, a la congregación, y a nuestra iglesia hermana, Señor. Que bendigas a Deren y Tim, los pastores, los ancianos, los diáconos y toda la congregación. Te rogamos, Señor, también por cada pastor, cada misionero que predica tu palabra en este mundo. Sobre todo te pedimos por la iglesia perseguida en otras partes del mundo. Ten misericordia de nuestros hermanos que sufren por causa del evangelio. Te rogamos por el ministerio de esta iglesia, que la luz de la iglesia Jesús brille más intensamente esta Navidad. Podamos alimentar al que no tiene alimento, podamos compartir el amor de Cristo con otros durante esta temporada, Señor. Permite que de verdad la iglesia sea una bendición para su comunidad. Te rogamos por progreso en nuestra ciudad, te rogamos por nuestro estado y nuestro país, por sus autoridades, y te pedimos que tú los guardes a todos. Señor, ahora te damos gracias por tu palabra y pedimos que su lectura sea clara y que todos podamos escuchar con atención y reverencia la lectura de tu santísima palabra. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera lectura la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, del verso 20 al 27. Voy a invitarlos a que, puestos de pie, escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado
se derrame sobre el desolador. Nuestra segunda lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 29. Empezaremos la lectura en el versículo 37 y continuaremos al 23. capítulo 24 hasta el verso 28. Mateo 23, del verso 37 hacia adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el final, no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que, engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esa es la palabra de Dios. Si es tan amable, por favor, mantenga su Biblia abierta en Mateo, capítulo 23, comenzando en el versículo 37
hasta el capítulo 24, pero en realidad hasta el versículo 35. ¿De acuerdo? Así que por favor le pido que tenga su Biblia con usted. Voy a hacer referencia constantemente a la Escritura. Le pido entonces que comparta con la persona a su lado, si es que vive en casa, puede estar cerca de esa persona, la Escritura. Bueno, vamos entonces a orar para comenzar la exposición de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Bendito sea, Señor Dios del cielo y de la tierra, por darnos esta mañana la oportunidad y el privilegio de escuchar la predicación de tu santa palabra. Pedimos entonces que uses a este predicador, a pesar de sus fallas e inconsistencias e incongruencias, para traer tu palabra a tu pueblo que se ha reunido en este lugar. Señor, te rogamos que por obra de tu Espíritu Santo le permitas hacer una clara exposición de las palabras de Jesús, para que los que escuchan tengan la confianza y la seguridad de que no están escuchando opiniones humanas, sino están escuchando una exposición fiel de tu palabra. Para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos estarán de acuerdo que estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Y en este tiempo hemos sido forzados, la mayoría de la gente ha sido forzada a mirar al futuro. Algunas personas están experimentando en una manera más vívida ansiedad debido a incertidumbre con respecto al futuro, o quizá debido a la expectativa de un futuro bastante incierto, bastante oscuro, dirían algunos. Pero por otro lado, la pandemia global ha hecho que la gente tenga un deseo de buscar por respuestas acerca precisamente del futuro. Y estoy convencido que la vasta mayoría de todos nosotros aquí, pues caemos en uno o en el otro, en uno o en otro grupo, es lo que quiero decir. Y el día de hoy, pues es el primer domingo de Adviento. Y en esta temporada tan hermosa, la más bonita al menos para mí, la iglesia celebra el advenimiento de nuestro Señor al enfocarse tanto en las profecías con respecto a su primera venida y en la expectativa de su segunda venida. En la providencia de Dios estamos en un lugar del Evangelio de Mateo, donde Jesús habla acerca de la destrucción de Jerusalén y de su templo, pero también habla de su parusía o su segunda venida. Así que mi enfoque en esta temporada de Adviento va a estar en la enseñanza de Jesús acerca del futuro. Y la verdad, estoy maravillado de cómo Dios en su santa y sabia providencia ha arreglado los tiempos de tal manera que hoy somos capaces, en este momento y en los días siguientes, si Él lo permite, en los domingos siguientes, seremos capaces de escuchar la enseñanza de Jesús acerca del futuro en esta temporada de Adviento 2020, en medio de una pandemia global. Pero antes de comenzar nuestra exposición de la enseñanza de Jesús acerca del futuro, algunos asuntos preliminares deben ser aclarados, deben ser entendidos. Y por favor, téngame paciencia si usted siente que esto como que parece más una clase que un sermón. Todo lo que voy a decir a continuación es sumamente importante para entender correctamente qué quiso decir Jesús en este discurso que vamos a ver en un momento más. Primero que nada, por favor, noten conmigo que después de que Jesús solemnemente condenó la religión farisaica y después de que pronunció sus terribles palabras de juicio sobre el judaísmo oficial y sobre el pueblo de Israel, Él lamentó el destino de Jerusalén en Mateo 23, del 37 al 39.
Debemos notar entonces que este pasaje, el que acabo de mencionar, forma una especie de puente entre la denuncia de Jesús del judaísmo oficial en el capítulo 23, como vimos la semana pasada, y una predicción más explícita de un juicio consecuente sobre Jerusalén, sobre Israel, en la destrucción de su templo, lo cual es la base del capítulo 24. Y esto forma una especie de clímax solemne para el ministerio de Jesús, de enseñanza, más precisamente un clímax para su ministerio público de enseñanza. Las palabras que Jesús pronuncia en estos versículos que he mencionado, es decir, Mateo 23, 37 al 39, son en Mateo por lo menos las últimas palabras que Jesús habla a su pueblo. En segundo lugar, debemos nosotros notar que Mateo 24, a partir del versículo 1 y hasta el capítulo 25, versículo 46, tenemos aquí el quinto y último de los grandes discursos de Jesús, o colecciones de enseñanza de Jesús que se registran en Mateo. Cada una de estas enseñanzas, o cada una de estas colecciones de enseñanzas, terminan con una fórmula que Mateo repite precisamente en la conclusión de cada una de estos discursos de Jesús. La fórmula es: cuando Jesús hubo acabado estas cosas, o cuando hubo dicho estas cosas, depende de qué versión lea. Esta fórmula la encontramos en el capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 y capítulo 26, versículo 1. Bueno, este discurso final, el que tenemos aquí frente a nosotros, es decir, capítulo 24, 1 hasta el 25, 46, es conocido como el discurso escatológico de Jesús. ¿Por qué se le llama así? Debido a su contenido. Pero dirá, aún no entiendo. Escatológico se refiere a las cosas futuras. Entonces se le llama así porque Jesús habla acerca de cosas futuras. Pero también se le conoce como el discurso o el sermón del olivete o del monte de los olivos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, como dice el capítulo 24, versículo 3, habló esas palabras cuando se sentó allí en el monte de los olivos. Estas palabras que Jesús habló fueron dadas en privado a sus discípulos y no a la multitud. Ahora, hay un asunto central en este discurso, y este es el tema de juicio. Juicio del reino, juicio sobre Jerusalén, en capítulo 24, del 1 al 35. Pero este tema del juicio se encuentra también en capítulo 24, versículos 36 al 51, donde Jesús habla del juicio en la segunda venida de Cristo. Primero habla del juicio sobre Jerusalén, luego habla del juicio en la segunda venida, y después nos da dos parábolas acerca de juicio en capítulo 25, 1 al 30, y termina hablando del juicio final en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Ahora bien, necesitamos tomar en consideración que este discurso es bastante problemático cuando se trata de su interpretación. ¿Por qué? Porque comienza hablando acerca del juicio venidero sobre Jerusalén y el templo, el cual tomó lugar en la historia en el año 70 después de Cristo, como resultado de la represión de Roma de una revuelta judía en el año 66 después de Cristo. Pero al final del discurso, la escena se mueve de ese juicio sobre Jerusalén a la segunda venida del Señor Jesucristo, es decir, su parusía, como se le conoce también. Por favor, note que si bien
podemos ver estos dos eventos por separado en el discurso de Jesús, estos dos eventos se combinan en la pregunta de los discípulos en el capítulo 24, versículo 3, donde los discípulos le preguntan a Jesús lo siguiente. Vea usted en su Biblia. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, ahora bien, esta conexión que vemos entre estos dos temas, entre estos dos eventos, pues requiere que nos hagamos algunas preguntas importantes. Y una pregunta es: ¿cómo podemos decidir cuándo algo de lo que Jesús dice se refiere a el juicio de Jerusalén y cuándo se refiere a su segunda venida? ¿Por qué? Porque estos temas se entrelazan a lo largo de todo el discurso. Por otro lado, también tenemos que hacernos otra pregunta. Bueno, ¿qué tan lejos va la predicción de eventos que Jesús dice? ¿Se refiere nada más a, como leemos en el versículo 34, a esta generación, es decir, la generación a la que le hablaba? O, bueno, ¿cuándo nosotros podemos ver que Jesús está hablando de eventos distantes en el futuro? Es decir, ¿cuándo está hablando de las últimas cosas, del fin del mundo, como solemos decir? O quizá pudiéramos concluir, como teólogos liberales hacen, que Jesús erróneamente esperó y enseñó que su segunda venida ocurriría en un tiempo muy cercano, es decir, dentro de esa generación, quizá si tomamos generación en su sentido más literal, no más allá de 40 años después de que él hizo esa predicción. ¿Será que Jesús estaba errado y enseñó que su venida sería muy pronto, sería tan inminente que no pasaría una generación sin que él regresara? Bueno, estas y otras preguntas relacionadas han guiado a eruditos neotestamentarios, a comentaristas del Nuevo Testamento, a diferentes interpretaciones. Permítame mencionar quizá las tres más básicas. Número 1, todo lo que el capítulo 24, la mayoría de lo que el capítulo 24 dice, o al menos hasta el versículo 35, tiene que ver exclusivamente con la destrucción de Jerusalén, y la venida que se menciona en esos versículos se refiere a la exaltación de Jesús en el cielo. Número 2, todo este sermón está nada más interesado con respecto al juicio final en la segunda venida de Cristo. Y número 3, este sermón contiene una mezcla de eventos cercanos y de eventos distantes en el futuro, y trata de Jerusalén como un símbolo del juicio sobre el mundo, de tal manera que es difícil separar a veces estos dos eventos o hacer una distinción tajante entre ambos. Bueno, de esas tres alternativas, quizá esta última sea la mejor opción. Ahora, como dice precisamente un erudito neotestamentario, el hecho de que la destrucción del templo y el fin de este siglo, como dice la Reina Valera, pueden ser vistos de manera separada en el discurso. Esto indica que hay una conexión estrecha, pero que esta conexión es teológica, una conexión teológica entre estos dos temas. ¿Por qué? Porque ambos, el juicio sobre Jerusalén y el templo y la segunda venida, son aspectos de la consumación del ministerio de Jesús. Y número 2, ambos involucran un juicio el cual vindicará a Jesús como la verdadera palabra de Dios y como la palabra final de Dios a su pueblo. Una cosa más que debemos notar antes de nuestra exposición del discurso o del sermón del Olivete es que hay unas referencias temporales ahí que pueden confundirnos.
en versículo 29 y en el versículo 34. En el 29 nosotros leemos inmediatamente después de la tribulación de estos días. Y en el versículo 34 nosotros leemos que esta generación no pasará hasta que estas cosas sucedan. Bueno, esto ha hecho que algunas personas piensen que lo que Jesús dijo se refería en el discurso del Olivete solamente a la destrucción de Jerusalén y del templo. Otros toman otra ruta y ven en estas palabras de Jesús todavía algo en el futuro. Bueno, en realidad, noten ustedes, y esto es clave, es sumamente clave. La pregunta de los discípulos en realidad es una pregunta doble. Primero preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Y obviamente ellos estaban preguntando acerca de la destrucción del templo que Jesús predijo. Y luego hacen otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo, como nosotros decimos? Bueno, en los versículos 4 al 35, ahí nosotros quizá podemos ver a Jesús hablando acerca de su respuesta a la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y entonces su referencia a esta generación tendría que ver con la generación que vería la destrucción de Jerusalén. Pero a partir del versículo 36, Jesús empieza a hablar más específicamente de su respuesta a la segunda pregunta, es decir, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora debemos notar que hay teólogos muy respetados como el doctor Arcis Sproul que dicen que cuando se habla ahí del fin del siglo o del fin de la era, como debe quizás ser traducido, eón en griego, Jesús estaba refiriéndose al fin de la era de los judíos que culminó con la destrucción del templo y al comienzo de la era de los gentiles, como encontramos en otros evangelios, en Lucas por ejemplo, y también en las palabras de Pablo en Romanos. Ahora, como mencionaré un momento más, respeto muchísimo, y no debería yo lavarme la boca antes de pronunciar su nombre, respeto muchísimo al doctor Sproul, pero ahí sí vamos a diferir con respecto a su interpretación. Él tiende a ver en el discurso de Jesús como refiriéndose nada más a la destrucción de Jerusalén y del templo, o en gran medida refiriéndose a eso. Aquí vemos que Jesús realmente contesta dos preguntas, una con respecto a la destrucción del templo y la otra con respecto a su venida y al fin del siglo, como dice la Reina Valera. Entonces, al oír la enseñanza de Jesús el día de hoy, vamos a aprender esta verdad. ¿Cuál verdad? Puesto que la predicción de la destrucción del templo y de Jerusalén que hizo Jesús se cumplió, nosotros debemos escuchar, debemos nosotros prestar atención y por supuesto responder a su advertencia acerca del juicio futuro cuando Jesús regrese. Esta es la verdad que vamos a aprender el día de hoy. Ahora, ¿cómo nos enseña Mateo esa verdad tan importante? Bueno, enfocándose en dos dichos de Jesús aquí. Uno con respecto al destino de Jerusalén y otro con respecto a, a la destrucción de Jerusalén y a las implicaciones para nuestra vida. Primero que nada, versículos 37 al 39 del capítulo 23, ahí Jesús hace un lamento por el destino de Jerusalén. Jesús lamenta el destino de Jerusalén. Bueno, Jerusalén obviamente es un símbolo para la nación entera. Y recordarán ustedes que Jesús había denunciado y Jesús había pronunciado juicio sobre las autoridades religiosas y sobre el pueblo de Israel por su maltrato y por asesinar a los mensajeros, a los profetas que él enviaba, que Dios enviaba una y otra vez. Pero más aún, Jesús les condena
y anuncia el juicio de Dios sobre ellos por rechazar a Jesús, por rechazarle a Él. Bueno, Jesús les dice que por eso el juicio de Dios era inminente. Sin embargo, la misión de Jesús era, que ese juicio no viniera sobre el pueblo de Israel al llamarles al arrepentimiento. Sin embargo, como él mismo dice, él estaba dispuesto, pero ellos no quisieron. Interesante es que el mismo verbo se usa ahí para hablar de cuántas veces quise, pero ustedes no quisieron. Ahora, Jesús explica esto mediante la imagen metafórica de una gallina. En el griego solamente se dice un ave, pero bueno, la imagen es clara, claramente se refiere a una gallina, la cual protege bajo sus alas a sus polluelos. Y este era un símbolo, era una imagen muy frecuente en el Antiguo Testamento para hablar de la protección de Dios sobre los suyos, en lugares como Salmo 17:8, Salmo 9:14, Isaías 31 también. Jesús había venido personalmente a ejercer esa función divina, pero el pueblo de Israel rehusó su protección, rehusó aceptarla como lo había hecho anteriormente, según nos dice Isaías en el capítulo 30, versículo 15. Ahora bien, el hecho que Jesús lamenta el destino de Jerusalén y el hecho de que, como Lucas nos dice, Jesús llora, derrama abundantes lágrimas, se estremece cuando ve la ciudad de Jerusalén, eso habla muchísimo acerca de la clase de corazón que nuestro Señor tiene. Sí, Él había pronunciado un juicio severo, pero a decir verdad, justo y santo en el capítulo 23, 1 al 36, en contra del judaísmo oficial en particular y en contra del pueblo de Israel. Pero eso no significa que Él no estaba triste al respecto. No le da a Jesús placer anunciar ese juicio. Lo que es más, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que nuestro Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en este pasaje nosotros vemos un retrato del corazón de Jesús. Él no se deleita en la destrucción de los pecadores. Él se deleita cuando ellos huyen del juicio y corren a Él para encontrar refugio, metafóricamente hablando, bajo sus alas. Jesús en el versículo 38 dice algo muy interesante. Véalo por favor ahí conmigo. Dice: he aquí su casa les es dejada desierta, desolada. Bueno, Jesús no está hablando de la condición física del templo, de que se encontraba de esa manera por negligencia de la gente. No. Jesús está hablando, está diciendo de que de hecho la casa está desolada, la casa está desierta, la casa está abandonada. ¿Por qué? ¿Ha oído usted el dicho que es muy popular en Estados Unidos? Elvis ha dejado el edificio. Bueno, la casa está desolada porque Dios ya había dejado ese templo. Usted recordará en Primero de Reyes, ¿sí? La gloria de Dios descendió sobre el templo y Dios llenó esa casa con su presencia. Pero la presencia de Dios ahí era contingente a la obediencia y fidelidad del pueblo. Bueno, Ezequiel en su visión en el capítulo 10 de su libro nos muestra vívidamente cómo la gloria de Dios abandona el templo antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios en 586. Aquí entonces nosotros oímos a Jesús decir esta declaración: tu casa ha sido desolada. Y par de versículos más adelante, Jesús simbólicamente va a demostrar eso cuando nos dice aquí Mateo lo siguiente: cuando Jesús salió del templo en el capítulo 24, no es nada más que Jesús agarró y se fue, como diríamos coloquialmente. No, Jesús, después de pronunciar juicio sobre el templo, abandona el templo físicamente, deja el templo. La gloria de Dios, ¿verdad? Deja el templo para nunca retornar a él. Y en el versículo 39 Jesús anuncia un cambio significativo en términos escatológicos. No hay tiempo para entrar en muchos detalles aquí,
pretendo darle el gran panorama, pero bueno, Jesús dice que habría un próximo encuentro, el cual no sería quizá como la gente esperaría que fuese. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que tomar muy en serio estas palabras. Usted dirá, bueno, a mí qué me interesa que Jerusalén haya sido destruida hace muchísimo tiempo y que el templo haya sido reducido a cenizas en el año 70. Bueno, debe interesarte. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros pensamos, yo, usted, todos nosotros, pensamos que Dios siempre va a soportar, por decirlo de alguna manera, nuestra constante rebelión, de que Él va a aguantar nuestro menosprecio, nuestra impenitencia. Los israelitas presumían de su estatus de pueblo del pacto, y ellos, por eso, al presumir de ese estatus, continuaban en su rebelión pecaminosa con una falsa seguridad, según le anunciaban falsos profetas, de que Dios jamás destruiría la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba el templo. Y entonces ellos decían, no pasa nada, Dios jamás va a destruir este templo, Dios jamás va a destruir el lugar de su morada. Jeremías, el profeta que ministra en el juicio babilónico, está llamando a la gente al arrepentimiento en el capítulo 7 y les dice, no confíen en palabra de mentira, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y entonces, de la misma manera, nosotros podemos presumir de nuestro estatus pactal porque hemos sido bautizados, porque hicimos una profesión de fe, mientras que continuamos en menosprecio de Dios, en rebelión, en rebeldía, etc. Pero necesitamos escuchar que, como los israelitas, en su rebelión suprema, ellos rechazaron no solo a los mensajeros que Dios envió, sino a Jesús mismo, y de esa manera sellaron su destino. Quizá tú o quizá alguien que conoces ha escuchado a diferentes mensajeros hablar la palabra de Dios, hablar el evangelio. Has escuchado que Dios te llama al arrepentimiento, pero no has querido. Ahora, quizá, y esto es peor, ¿no? Quizá tú hasta publicas en tus redes que Dios está contigo, que Dios te bendice, que Dios es bueno, etcétera, cuando de hecho hace rato que, entre comillas, ha dejado la casa. Presumes que está contigo, pero Él no está contigo. Y por lo tanto, Jesús, al hablar de la destrucción de Jerusalén, al lamentar el destino de Jerusalén, nos enseña a nosotros a hacer caso a lo que Él dice, porque como Juan Calvino lo pone, una terrible venganza nos espera, nos aguarda, siempre y cuando la enseñanza de su evangelio sea puesta delante de nosotros, a menos que nosotros nos escondamos a nosotros mismos bajo sus alas, en las cuales Él está dispuesto a tomarnos y a abrigarnos. ¿Cuánta razón tiene Calvino? Entonces, cuidado con presumir de que somos inconmovibles, de que nada nos va a ocurrir. Escucha a Jesús y presta mucha atención. Pero después de que Jesús lamenta el destino de Jerusalén, Él simbólicamente, como lo dije, ilustra ese destino al dejar el templo y al ir al Monte de los Olivos. ¿Sabe qué es interesante? Como la Biblia es una unidad perfecta. Ezequiel habla de que la gloria de Dios, al abandonar el templo, hace una escala en el Monte de los Olivos. Jesús hace eso a propósito. O sea, Él no va a ese monte nada más porque la vista era espectacular o qué sé yo, sino que Él a propósito estaba cumpliendo lo que Ezequiel había dicho. La gloria de Dios abandona el templo y va al Monte de los Olivos. Y ahí sus discípulos perplejos le cuestionan. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto y último punto de este sermón. Y este es la predicción de Jesús acerca del destino de Jerusalén, capítulo 24, 1 al 35. Bueno, Jesús ya ha lamentado el destino de Jerusalén. Ahora Él predice cuál sería el destino de Jerusalén y de su templo. Bueno, Mateo 23 termina con ese lamento de Jesús.
El capítulo 24 entonces nos presenta en vívido detalle el juicio, ¿sí? Comenzando, como ya dije, con el abandono de Jesús del templo. Ahora bien, la predicción de la destrucción del templo en el versículo 2, después de que Jesús lamentó el destino de Jerusalén, después de que simbólicamente lo ilustró, ¿sí? Esta predicción es lo que da lugar a las preguntas de los discípulos en el versículo 3. O sea, ellos entonces, después de que Jesús habló que la casa está desolada, etcétera, ellos entonces le muestran el templo, quizá como para decir: Jesús, ¿de verdad crees que Dios va a destruir esto? ¿De verdad tú crees que Él va a hacer esto? Y entonces Jesús les dice estas palabras. Lea usted en el versículo 2. ¿Ven todo esto? En verdad les digo, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense el impacto de estas palabras en los discípulos de Jesús. Y entonces los discípulos le preguntan en el versículo 3 esto: Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como le mencioné al principio, aquí hay dos preguntas en una sola. La primera tiene que ver con la destrucción del templo y la segunda con el retorno de Cristo y el final del siglo. Ahora, Jesús responde esas dos preguntas, pero antes que nosotros veamos su respuesta de manera muy breve, y lo lamento mucho, sé que usted lo lamenta también, bueno, debemos notar que este es un pasaje muy difícil y ha dado lugar a muchas controversias. Ya les dije que esto ha hecho a personas escribir incontables libros prediciendo el futuro. Otros, como el doctor Sproul, dicen: no, eso se refiere en gran medida se refiere, o la sustancia del discurso del Olivete se refiere a lo que sucedió en el año 70. Él dice esto en un librito que se llama Estamos en los últimos días, un librito muy chiquito, donde él toma esta postura. Bueno, ahora, como mencioné antes, los dos temas, el tema del juicio sobre Jerusalén y el tema de la parusía o retorno de Cristo, están entrelazados a través del discurso de Jesús. Sin embargo, podemos ver con claridad que en los versículos 4 hasta el 35 Jesús responde la primera pregunta. Y a partir del versículo 36 responde a la segunda pregunta. Eso no lo vamos a ver hoy, por supuesto. Quisiera tener el tiempo para una exposición en detalle, pero no lo tenemos. Solamente le voy a dar aquí el panorama más grande y le voy a dar 3 aplicaciones de lo que Jesús enseña. Primero que nada, note por favor que la respuesta de Jesús a la primera pregunta se divide en 3 secciones. Primero nos advierte en contra de expectativas prematuras acerca del fin en los versículos 3 al 14. Ahí Jesús habla a la ansiedad de los discípulos con respecto a que la predicción del templo entonces sería de la destrucción del templo, perdón, sería lo que marcaría el inicio del fin, o sea, la destrucción de todo y la consumación de todo. Pero Jesús corrige esa escatología sobrecalentada de los discípulos, por decirlo de alguna manera, o esa escatología apurada de los discípulos, y les dice: a ver, les dice 2 cosas muy importantes. Les dice en el versículo 4, miren que nadie les engañe. Habrá muchos cristos y muchos falsos profetas, que nadie les engañe. Y en el versículo 6, Jesús les dice que todas las cosas que él menciona ahí, oirán de guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, COVID-19, bueno, no lo dijo él, pero oirán de estas cosas. Y dice Jesús: tiemblen porque el fin ha llegado. No, noten qué dice en el versículo 6. Dice así: miren que no se turben, es decir, no se alarmen, no tengan miedo. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero que aún no es el fin. Ciertamente, hermanos, hay quienes, como el doctor
dicen que terremotos, hambrunas, etcétera, ocurrieron, y de hecho ocurrieron antes del año 70, y dice él, de eso estaba hablando Jesús. Ciertamente, hermanos, a lo largo de la historia ha habido quienes están mirando a estos eventos catastróficos como una señal segura del fin, pero la verdad de las cosas es que entre la primera y segunda venida de Cristo estas cosas han de suceder. Así dice Jesús. Ciertamente, amados hermanos, todo esto en un sentido apunta, como Jesús dice, a la consumación de todas las cosas. Pero note que Jesús dice lo siguiente, refiriéndose a todo esto que ha de acontecer. Dice así Jesús que todo esto será que principio de dolores, principio de dolores, pero no es el fin, dice el Señor Jesús. Todo esto debe acontecer, pero no es el fin. No se alarmen, no se turben. Bueno, una vez que Jesús aclara en los capítulos 4 hasta el 14, a partir del 15, ahora Jesús empieza a hablar de la destrucción del templo. Sí, perdón, empieza a hablar de la destrucción del templo y de lo que iba a acontecer finalmente en el año 70 en el sitio de Jerusalén por parte de los romanos. Una vez que ha aclarado y ha dicho, no se alarmen, que nadie les engañe, hermanos, que nadie les engañe a ustedes, por lo que leen ahí, como dijera mi mamá en el Face, ¿no? Que nadie les engañe cuando ve usted la televisión cristiana, que nadie les engañe con estas profecías y demás. Debemos escuchar al Señor Jesús y lo que Jesús dice. Una vez que Jesús corrige esto, entonces Jesús les dice, miren, esto va a suceder. Y empieza a hablar de la destrucción de Jerusalén y del templo, con cierto detalle muy vívido. Jesús habla entonces de algo que marcaría, así como que sería la señal inequívoca de que esa destrucción había llegado. Y Jesús habla entonces de la desolación, donde habla aquí, vea usted conmigo, versículo 15, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló Daniel, dice Mateo. Bueno, Daniel habló de una abominación en el templo. Probablemente se cumplió cuando Antíoco Epífanes desecró el templo haciendo cochinita en el templo. Usted sabe que para los judíos el cerdo era un animal abominable y él sacrificó un cerdo ahí en el altar, en el templo, creo que hasta en el lugar, ahí en el precinto ahí del templo. Bueno, otros piensan que esto se refiere a lo que sucedió en el año 67-68 cuando los celotes, este partido revolucionario guerrillero de Israel en ese tiempo, tomaron el templo e hicieron del templo su base militar, desecrando el templo. Y hay quienes piensan que Jesús estaba hablando de los estandartes romanos, los cuales los judíos consideraban una abominación por sus símbolos paganos, por sus ídolos que estaban ahí, esos estandartes que fueron traídos a Jerusalén y finalmente al templo. Seguramente Jesús, pienso, se refería a esto. Toma la imagen de la abominación de Daniel y la aplica a su enseñanza sobre la destrucción del templo. Y dice, cuando vean los estandartes romanos viniendo, entonces, ¿qué dice Jesús? Huyan, corran por su vida, ni siquiera miren atrás. Y oren que su venida no sea en invierno. Y ay de las embarazadas, porque va a ser bien difícil. Imagínense a Ligia corriendo, ¿no? O sea, ay de las embarazadas, que si esto sucediera cuando están en cinta, ¿verdad? Huyan, corran, no se queden, no bajes para tomar nada. Si estás en el segundo piso, tírate y corre a las montañas, Es la advertencia que Jesús le da a sus discípulos, cosa que muchos cristianos hicieron caso cuando fue la destrucción de Jerusalén. Los romanos mataron más de 1 millón de judíos en ese sitio de Jerusalén. Los horrores de este sitio los narra Josefo en las guerras de los judíos, un historiador judío. Quizá quiera usted leer eso más adelante, pero bueno. Ahora bien, en tercer lugar, Jesús usa en los versículos 29 al 33 un lenguaje muy gráfico, un lenguaje apocalíptico, tomado de Isaías 13 y de Isaías 34 para hablar del clímax del juicio sobre Jerusalén. Habla de que el sol se oscurecerá y la luna y todo eso. Todo eso es lenguaje apocalíptico para dar más vividez a lo que Jesús decía sobre la destrucción de Jerusalén.
Ahora, ahí notemos un par de cosas. Jesús dice inmediatamente después de la tribulación de esos días. Eso no se refiere a la gran tribulación que algunos futuristas dicen, se refiere a la tribulación del sitio de Jerusalén. Y luego Jesús habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Eso no se refiere necesariamente a la segunda venida, sino que la destrucción de Jerusalén sería la vindicación de Jesús. Los judíos le rechazaron, le ridiculizaron. Bueno, su Padre le vindicaría destruyendo a sus enemigos. Y finalmente, en versículos 32 al 35, Jesús usa la metáfora de la higuera, la cual esta planta ahí en Palestina empezaba a producir sus hojas más grandes cuando el verano ya estaba cerca, y así sabían entonces que el verano ya estaba ahí. Jesús dice, aprendan de esto, aprendan de esto. Y entonces ustedes deben entender que esto va a suceder pronto, la destrucción de Jerusalén. Y deben ustedes saber que será así, porque el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará. Pueden confiar en que lo que dije va a ser verdad. Y hermanos, si Jesús predijo la destrucción de Jerusalén y ocurrió, créame que su predicción acerca del juicio final también va a ocurrir cuando Él venga. Y bueno, esto nos conduce, como le dije, para concluir, a 3 aplicaciones, las cuales son palabras de ánimo que Jesús da a sus discípulos. Primero que nada dice, como ya mencioné, versículo 4, no les engañen, no sean engañados, no sean mal guiados, no estén preocupados con señales, ¿sí? Tratando de encontrar donde Apocalipsis dice COVID-19, donde Apocalipsis dice que la marca de la bestia será la inyección que nos van a poner, porque ahí hay un microchip y cosas de ese tipo, ¿verdad? No se preocupe usted con estas cuestiones y no preste atención a la enseñanza, quizá bien intencionada, de autollamados profetas, pero que no corresponde a la enseñanza de Jesús. Hermanos, escuchemos a Jesús, no a lo que dicen en enlace o en las redes sociales. Escuchemos a Jesús hablar acerca del futuro. En segundo lugar, versículo 6 dice, no se turben, no se asusten, no se espanten. Yo me acuerdo que cuando comenzó la pandemia, varios de nosotros quizás estábamos ahí temblando pensando, este es el fin del mundo. Bueno, la verdad, como veremos, es que no sabemos cuándo Jesús va a regresar. Puede ser hoy, puede ser mañana o dentro de 100 años, no lo sé. Pero Jesús dice, no se turben cuando vean una pandemia. Digo, no me malentiendan, no estoy diciendo que lo tomemos a la ligera, pero no estemos nosotros correlacionando la pandemia con el fin del mundo, necesariamente. Así que prestemos atención a Jesús en lugar de estar turbados y atribulados por estos eventos tan terribles que ocurren a nuestro alrededor. Porque Jesús dice después de todo esto debe acontecer, pero aún no es el fin. Dice Jesús, todo eso es principio de dolores, de parto. Las embarazadas aquí o las que estuvieron embarazadas saben cómo los dolores vienen, ¿verdad? De poco en poco, más intensamente, vienen, se quitan, hasta que llegue el fin, ¿no? Que es ya que el bebé esté fuera de su vientre. Bueno, Jesús dice, eso debe ocurrir, pero no es el fin. Y por último, en el versículo 13 da una palabra de ánimo y al mismo tiempo nos llama Jesús a algo. Él dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Obviamente no quiere decir el que persevere hasta que Jesús venga será salvo, porque tendrías que vivir un montón de años, ¿verdad? Se refiere a que el que persevere hasta el último día de su vida siendo fiel será salvo. No que te vas a ganar la salvación, pero si tú no abandonas la fe, como está sucediendo en esta pandemia, y Jesús dijo, la tribulación irá aumentando, la persecución irá aumentando, el sufrimiento irá aumentando. Y dice Jesús algo muy interesante en el versículo 13, versículo 11, 12 en adelante, pero el versículo 12 en particular. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Tristemente, hermanos, esta pandemia ha revelado lo que hay en los corazones. Personas que estaban aquí en la iglesia ya han dicho que no van a regresar a la iglesia, que se han dado cuenta
de que no eran cristianos. Digo, no podemos ya darlos por muertos, pero la verdad de las cosas es que este tiempo ha revelado muchos corazones y en verdad estamos viendo que aún en nuestra iglesia los corazones de varios se están enfriando. ¿Sabe usted? He notado un cambio anímico, un cambio muy interesante en nosotros, ¿sí? En esta pandemia. Al principio de la pandemia había como que más intensidad en buscar al Señor, en que los niños vieran IHES Kids. Ahora difícilmente hay niños que ven IHES Kids, difícilmente se conectan, difícilmente tenemos gente en la oración. Es que el amor de muchos se va a enfriar y van a caer y se va a revelar que no eran cristianos, que pretendían serlo. Y conforme las cosas empeoren en el mundo, pues más y más personas van a abandonar la fe que decían tener. Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y ese espero sea usted y sea yo, hermanos. Bueno, hoy hemos escuchado a Jesús responder una de las dos preguntas de sus discípulos con respecto al futuro. Usted también tiene muchas preguntas acerca del futuro. Bueno, ya comenzamos quizá a responderlas. Esta pregunta de los discípulos fue ocasionada por el lamento de Jesús del destino de Jerusalén y por el abandono de Jesús del templo, un abandono simbólico, y por su anuncio o predicción de la destrucción del templo. Y en su respuesta hemos aprendido que, puesto que la predicción de Jesús de la destrucción del templo y de Jerusalén se cumplió, nosotros debemos prestar atención a su advertencia acerca del juicio futuro cuando Jesús retorne. Este juicio sobre el Israel impenitente, el Israel que no quiso arrepentirse, finalmente vino. De la misma manera, el juicio de Dios sobre aquellos que no se arrepienten también vendrá. Escuchemos, prestemos atención, respondamos en arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Por otro lado, la enseñanza de Jesús nos da la perspectiva correcta acerca del futuro y también acerca de la situación presente que estamos viviendo con respecto a eventos que pueden ser mal interpretados como una señal ciertísima y segura de que el final ha llegado. Por favor, dice Jesús, no les engañen, no se alarmen, no escuchen a esos profetas, aunque sean profetas de buena fe, pero que hablan cosas distintas a lo que Jesús dice. A pesar de sus buenas intenciones, si lo que dicen no está de acuerdo a la enseñanza de Jesús, no escuchen, escuchen a Jesús. Dejen que su escatología, su entendimiento de las últimas cosas, lo que ustedes creen acerca de las últimas cosas, vengan de Él y de nadie más. Vengan de la palabra de Jesús, sabiendo, teniendo en mente que la palabra de Jesús es verdadera. Y así como Él anunció, así como predijo la destrucción de Jerusalén y esta se cumplió, lo que Jesús ha dicho también se va a cumplir. Por lo tanto, si hay necesidad de arrepentimiento, hazlo el día de hoy. No pretendas como los judíos de antaño. No, jamás Dios va a hacer esto. Jamás Dios va a destruir. Jamás Dios va a traer juicio. Si soy bautizado, si tengo, ya hice mi profesión de fe, no, jamás Dios me va a destruir. No estés posteando en las redes sociales, Dios está conmigo, cuando en realidad no lo está. No te autoengañes como la gente en tiempos de la destrucción babilónica lo estuvieron y como ciertamente la gente en tiempos de Jesús lo estaba. ¿Por qué creen que se burlaron de Jesús en su juicio cuando decían a este que dice que va a destruir el templo, o cuando estaba en la cruz, ese que dice que va a destruir el templo, que se baje de la cruz, ¿no? La gente pensaba, no va a pasar nada. Necesitamos escuchar a Jesús, hermanos, y si no estamos andando en sus caminos, no confiemos en falsas seguridades, sino arrepintámonos de nuestro pecado y vengamos a Él para perdón de nuestros pecados. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Oremos en silencio, por favor.
Hoy vamos a cantar una canción antes de venir a la mesa. Y esta canción tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo, el cual será el tema de este Adviento 2020. No se sorprenda porque hemos de cantar esta canción durante todo el Adviento. Si no la conoce, es el momento de aprenderla. Nos ponemos de pie, por favor, para responder a la palabra de Dios, primero cantando y luego viniendo a su mesa. Son estos los días de Elías, declara palabra de Dios. Y días también de Moisés tu siervo, justicia en restauración. Y aunque son días de prueba, de hambruna y de oscuridad, somos la voz que en desierto clama, preparen camino al Señor. Las nubes vienen ya, brillando como el sol. Sonar la voz alzar, es el año del Señor, la salvación llegó desde el monte Sión. Son estos de días, huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, restaurase la adoración. Son días de gran cosecha, los campos ya blancos están. Somos obreros de tu, declarando palabra de Dios. Pero aquí en las nubes viene ya, brillando como el sol, la trompeta al sonar, la voz alzar, es el año del Señor, la salvación llegó desde el monte Sión. Pero aquí en las nubes viene ya, brillando como el sol, la trompeta al sonar, la voz alzar, es el año del Señor, la salvación llegó desde el monte Sión. Pero aquí en las nubes viene ya, brillando como el sol, la voz alzar, el año del Señor, la salvación desde el monte Sión. Amén. Tome asiento y prepare su corazón para venir a la mesa del Señor. Hermanos, en la mesa del Señor podemos mirar hacia atrás con gratitud, por eso se llama Eucaristía o acción de gracias. Con gratitud al Señor por lo que ha hecho por nosotros,
por nuestra salvación. Él bajó del cielo, se hizo hombre, bajó del cielo y murió por nosotros en la cruz. Pero también en la mesa del Señor podemos mirar hacia adelante, a ese glorioso día cuando el Señor Jesús vendrá en las nubes y todo ojo le verá, como hemos cantado hace un momento, cuando Él vendrá a consumar nuestra salvación y Él mismo a servir este banquete anticipado en forma simbólica en el día cuando celebremos las bodas del Cordero. Y usted dirá, pero en el presente, a través de este sacramento, en el presente, el creyente verdadero que pasa a esta mesa con verdadera fe, recibe más que pan y vino, recibe confirmación de la promesa del Señor: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Se le comunican los beneficios de la obra de Cristo. La gracia de Cristo es comunicada a través de una manera que no alcanzamos a entender, de tal manera que su fe es fortalecida y es renovado en la gracia de Dios. Este sacramento entonces tiene estas tres dimensiones. Y es nuestro gozo invitar a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados y que creen en Cristo como su Señor y Salvador y que son miembros de su iglesia, que son miembros de esta iglesia o de alguna otra iglesia evangélica en la cual están en buena relación. Vengan a la mesa del Señor. Vengan también arrepentidos. Vengan también con un corazón contrito y humillado. Si hemos pecado esta semana o hemos andado lejos del Señor, no pasemos a esta mesa casualmente. Primero arrepintámonos de nuestros pecados. Yo he pecado, usted ha pecado. No tomemos eso a la ligera. Porque si venimos a esta mesa en esa forma, juicio comemos y bebemos para nosotros. Es también mi deber pedir a todos aquellos de ustedes que no sean creyentes todavía, no se acerquen a la mesa del Señor. No es un acto de discriminación. En realidad es amor hacia usted. Primero que nada, pues no va a tener ningún sentido para usted. Y en segundo lugar, cuando comemos y bebemos sin discernir lo que estamos haciendo, juicio comemos y bebemos para nosotros. Por lo tanto, le animo a que, primero que nada, se asegure de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y luego dé los pasos necesarios para poder ser miembro en plena comunión de esta iglesia y precisamente pasar a la comunión de esta mesa. Oremos para consagrar estos elementos para el uso sacramental. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú que das y sustentas la vida, te rogamos ahora que tú sustentes nuestra vida mientras que aguardamos y esperamos ansiosamente por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Fortalécenos, Señor, fortalece nuestra fe, hazla más firme, llénanos de la esperanza del Evangelio. Te lo rogamos, bendito Dios, al degustar de este pan y de esta copa, que al mismo tiempo espiritualmente estemos gustando y estemos viendo que el Señor es bueno y podamos estar paladeando del pan celestial, del pan verdadero, del pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero alimento, nuestro verdadero sustento. En medio de esta tribulación y siempre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor fue entregado, Él tomó pan y habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, hagan esto en memoria de mí. También ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras: tomen, beban, esto es mi sangre que por ustedes es derramada, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces, hermanos, que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Nos ponemos de pie y banca por banca
vendremos alternándonos, guardando la sana distancia, mientras cantamos acerca del retorno de Jesús. Son estos los días de Elías, palabra de Dios. Días también de Moisés, siervo, justicia en restauración. Y aunque son días de prueba, de hambruna y de oscuridad, somos la voz que en desierto clama, preparando camino al Señor. Helo aquí, en las nubes viene ya, brillando como el sol, la trompeta al sonar, la voz al alzar. Es el año del Señor, la salvación llegó desde el monte Sión. Son estos de Ezequiel días, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, restauras en la adoración. Son días de gran cosecha, los campos ya blancos están. Somos obreros de tu viña, declarando palabra de Dios. Helo aquí, en las nubes viene ya, brillando como el sol, la trompeta al sonar, la voz al alzar. Es el año del Señor, la salvación llegó desde el monte Sión. Helo aquí, en las nubes viene ya, brillando como el sol, la trompeta al sonar, la voz al alzar. Es el año del Señor, la salvación llegó desde el monte Sión. Por favor, tome su asiento para orar en silencio mientras el sacramento es servido a nuestros hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias, porque a través de palabra y sacramento puedes renovar a tu pueblo, renuevas a tu pueblo. Y Señor, nos llenas de esperanza en este mundo de desesperanza. Gracias por darnos esa bendita esperanza, por haber hecho que seamos renacidos a una esperanza viva. Bendito sea tu nombre.
Te rogamos que nos envíes con tu bendición para continuar viviendo como ciudadanos de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie, hermanos. Es mi gozo enviarle a usted como portador de esperanza, de verdadera y viva esperanza, a un mundo de incertidumbre y desesperanza. Vaya usted el día de hoy, durante la semana, a hablar a otros que en medio de esta pandemia no encuentran una sola esperanza, que tienen cifradas sus esperanzas en una vacuna disponible y distribuida para todos, que tienen puesta su esperanza en que la economía va a mejorar. Pero vayan ustedes a hablar de la verdadera esperanza. Vayan a vivir como gente que tiene esperanza. Les envío en el nombre de Jesús y con su bendición. Mis amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, les llene en este día y siempre de la esperanza del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les guarde, hermanos. Un abrazo y salimos por esa puerta lateral, esperando que los de atrás salgan primero y por último los de aquí adelante.